La sexta petición del Padre Nuestro: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nosotros la vamos a considerar como si fueran dos: la tentación y el mal. Hemos considerado hasta aquí primero la actitud con la que debemos de acercarnos a Dios como Padre. Aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y en fe le pueden llamar Padre, y eso denota intimidad. Pero a la vez, el hecho de que este Padre está en los cielos nos invita a la reverencia profunda y al temor. Así que intimidad y reverencia: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera petición: sea tu nombre santificado, nos habla de la prioridad en nuestras oraciones y en nuestra vida, de que el nombre de Dios sea glorificado. La segunda petición tiene que ver con los intereses de Dios, su reino, que su iglesia prospere, que se conviertan los pecadores, que los intereses de Dios prevalezcan. La tercera petición tiene que ver con su voluntad: sea hecha tu voluntad, que nosotros aprendamos su voluntad, que nosotros hagamos su voluntad, nos sometamos a su voluntad, y que todo a nuestro alrededor sea hecho conforme a la voluntad de Dios. La cuarta petición: con nuestros intereses personales y nuestras necesidades materiales, el pan nuestro, que representa todas las necesidades que pudiéramos tener, porque nuestro Padre sabe que tenemos esas necesidades y de Él dependemos diariamente, y a Él debemos acudir diariamente para satisfacer esas necesidades, para que Él nos provea. Él es nuestro proveedor. La quinta petición tiene que ver con nuestros pecados, el supremo problema de los seres humanos: pecado. Y ese pecado requiere primero fe en el Señor Jesucristo, requiere mortificación por el Espíritu, lucha contra el pecado, y requiere también arrepentimiento cuando pecamos. ¿A qué pecado se refiere? Pues se refiere al pecado que está en nuestro corazón primeramente. Tenemos que luchar contra el pecado de nuestro propio corazón y luego contra los pecados que están alrededor nuestro. Que el Señor perdone nuestros pecados. La sexta petición, entonces, que es la que consideraremos ahora, y que la vamos a considerar en dos partes: no nos metas en tentación. La tentación es constante para el creyente. La tentación es constante para todo el mundo, pero el mundo inconverso se deja llevar por la tentación, no resiste la tentación, no tiene esa naturaleza regenerada que el Espíritu Santo da a los creyentes y no lucha contra la tentación. El creyente lucha contra la tentación. Esto implica mortificación del pecado. Esto significa llenarnos de la palabra de Dios, depender del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios usar los medios de gracia que Él nos da para luchar contra el pecado. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Es uno de los mandamientos y es una de las claves para luchar contra el pecado. El apóstol Pablo nos habla en diversos lugares, en Gálatas, en Romanos, en Efesios, de que nosotros nos despojemos del viejo hombre, de que mortifiquemos el pecado, de que no vivamos conforme a la carne. Eso es el camino para no caer en la tentación. No nos metas en la tentación. Y el hecho de que el Padre Nuestro se refiera a este aspecto como que si Dios nos metiera en la tentación, es porque nosotros, los seres humanos, somos los que le damos lugar a la tentación, y cuando insistimos en eso, Dios nos mete, Dios nos abandona a nuestros propios deseos. Si nosotros no practicamos el arrepentimiento, si nosotros no practicamos la mortificación contra el pecado, si nosotros no luchamos contra el pecado, Dios nos va a meter en la tentación. No es que Él nos incite al mal, porque Dios no incita al mal.
Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. Él no nos incita al pecado, pero Él nos abandona a nuestras propias fuerzas, nos abandona a nuestro propio pecado cuando nosotros deliberadamente, cuando nosotros voluntariamente ignoramos las advertencias y hacemos caso omiso y descuidamos los medios de gracia que Él pone a nuestra disposición para luchar contra el pecado. No nos metas en tentación. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, el espíritu está presto, pero la carne es enferma. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una batalla interna dentro de nosotros de la cual la Escritura es muy explícita en hablar y nos explica de una manera abundante. Hay una batalla dentro de nosotros. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. El viejo hombre, viciado con sus deseos engañosos, está siempre en nosotros queriendo manifestarse, queriendo tomar control. Ahora la Escritura nos asegura que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque hemos sido justificados y hemos sido salvados perfectamente con una sola ofrenda, dice la Escritura. Dios hizo perfectos para siempre a los santificados, nos ha justificado, nos ha perfeccionado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el pecado acecha. Y el pecado puede alcanzar al creyente de tal manera que puede arruinar su vida como Lot arruinó su vida, por ejemplo. Lot era un hombre justo y arruinó su vida, como Sansón arruinó su vida, que aparece como un héroe de la fe en el libro de Hebreos y sin embargo arruinó su vida, terminó siendo motivo de burla de los paganos y terminó muriendo de una manera trágica. Es decir, la ruina de un cristiano es posible, aunque sea salvo como por fuego. Tenemos que orar, velar y orar para que no entremos en tentación. Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que mortificar la carne. Tenemos una lucha constante. No podemos nosotros decir, porque estamos bajo la gracia, vamos a pecar. Porque el que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, ¿cómo vivirá en el pecado? Dice el apóstol San Pablo. Y una de las maneras de luchar contra el pecado es en oración. Luchar orando, negándonos a nosotros mismos, dependiendo de la gracia de Dios, usando los medios de gracia, la escritura, la oración, la comunión con los santos, exponernos a la predicación de la palabra del Señor, orar en público, en congregación con el pueblo de Dios, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una batalla constante, es urgente y es peligroso descuidar los medios de gracia, es peligroso dejar de velar y de orar, dejar de someternos al Señor y suplicarle, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación, porque junto con la tentación está el maligno. Y en eso consiste la oración completa o estos dos aspectos de esta oración. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El mal acecha. Y para ser libres del mal, nosotros tenemos que resistir la tentación. Y tenemos que pedirle al Señor, tenemos que orar y tenemos que someternos y suplicarle, no nos metas en tentación.